nos vamos a meter en un tema incómodo, pero muy necesario. ¿Cómo estás, Kike, el día de hoy? ¿Qué onda, Artur? Muy bien, pues Qué y aquí, bueno. pues dispuesto a entrarle. Quédate para, pues, entrarle a este tema que tiene que ver esas situaciones incómodas donde el feedback se complica de verdad. Esos procesos de retroalimentación que son de ¡puf! Explota la bomba. Exactamente, y es cuando, por ejemplo, ahí, dos temas específicos de los que te vamos a hablar concretamente. Es cuando alguien no quiere recibir el feedback, no está preparado para hacerlo y se resiste. Y dos, cuando le tienes que dar el feedback a tu jefe. Entonces, ahí se vuelve complicado. Situaciones que nos han platicado en cursos, que nos han pedido, entonces Correcto. Les vamos a entrar. Y antes de meternos en ese tema, vete suscribiendo, ahí dale en este momento suscribirte si estás en YouTube a Código Compartido el podcast, si estás en Spotify, date ahí la parte de seguir, en fin, ve dándole suscribirte en cualquiera de las redes que nos sigues y también, bueno, pues descarga el kit de supervivencia 2025, buenísimo que te va a ayudar, es gratuito. Te damos ahí un montón de buenas recomendaciones. Lo encuentras en equal.pro/2 minutos, el 2 con número, y es justamente, bueno, pues el lugar donde te puedes inscribir, que además del kit de supervivencia te estaremos enviando correos semanales con información súper precisa que no te tomará más que máximo 2 minutos leer. Así es, y así como en este episodio te vamos a dar frases, estrategias y formas reales de decir las cosas sin drama, pero con claridad. Entonces, pues imagínate, ¿no? Entonces, vámonos con esta primera parte que tiene que ver con ese dar feedback a la otra persona cuando esta otra persona solo se excusa o se queja. ¿Qué onda con eso, Kike? Mira, pasa muchas veces que tú estás dando un feedback que tienes razón y que pues, lo estás demostrando. Sin embargo, la otra persona se va a poner a la defensiva, no quiere aceptar, no le gustó y bueno, pues en ese sentido está un poquito como pichito ahí puesto con el insecticida, ¿no? Entonces, no quiere decir que tú diste mal el feedback. Puede ser que pisaste algunos callos que no eran los mejores, o puede ser también que pues no lo dijiste de la mejor manera, entonces hay que ir revisándolo. Muchas veces cuando las personas se ponen a la defensiva, aunque tengas razón en lo que estás diciendo, si tú dices algo gritando, ¿no? Aunque tengas razón, es muy probable que la otra persona lo primero que haga sea ponerse a la defensiva. Entonces, bueno, esta es una situación muy cotidiana. Porque además caigamos también en esto, Artur. No nos encanta que nos digan lo que estamos haciendo mal. No, sin duda, yo reconozco esa parte. A mí cuando me empiezan a dar feedback, no me gusta ni tantito. Empiezo a mostrar cierta resistencia y ya después lo empiezo a procesar. Pero fíjate, o sea, yo reconozco que no soy una persona que reciba de inicio o de entrada muy bien el feedback. Entonces, bueno, esto es importante. Y aquí creo que se vuelve importante y creo que clave de todo esto es sostener la conversación, Kike. Y aquí es donde me parece bien interesante este tip. No ganarla, no vayas con la intención de ganar la conversación o de tener la razón, sino de sostener esa conversación. Porque al final pues nos cuesta mucho trabajo estas situaciones. ¿Y cuáles son las razones que tú identificas, Kike, por las que nos cuesta justamente tener este tipo de conversaciones? Una primera, bueno, porque nos genera frustración sentir, por ejemplo, que la otra persona no está conectada con nosotros o no nos está escuchando, y eso, bueno, pues obviamente nos puede alterar, ¿no? Por ahí también, una de las muy comunes es que solemos tomar las cosas personal, ¿no? Sobre todo cuando alguien se empieza a justificar o se empieza a defender, y además, bueno, pues nos empezamos a enganchar. Esa es una cuestión natural, y entonces así como lo dices, en lugar de estar sosteniendo una conversación, pues ya se convierte en una jungla. A ver, y ahorita te ubico otras que te pueden dar más fuerte, ¿no? Claro. ¿Qué otras razones existen, Artur? El hecho de que no nos enseñaron a mantenernos firmes sin atacar. Y esto para mí también ha sido un aprendizaje, porque no es fácil. Y creo que se comprenda muy bien este concepto. Se puede ser firme, se puede mantener la postura frente a alguien sin necesidad de atacar, de tratar de, otra vez, de tener tú la razón y de demostrarle. No, simplemente mantenerte en tu posición de por qué le estás diciendo lo que le estás pidiendo
siendo ecuánime, manteniendo pues esa serenidad, ese respeto en tu manera de decirlo, pero mantente ahí, eso es importante y bueno, pues no nos enseñaron eso y ahí es donde se vuelve complicado. Oye, Artur, con esa que acabas de decir, hace unos, no sé, un par de semanas posteamos ahí en Instagram algo relacionado con esto, ¿no? Que se vale la firmeza, pero no la agresión, ¿no? Es correcto. Entonces, y a mí me encanta la palabra firmeza. Creo que justamente ese resume o sintetiza muy bien el no ser agresivo y no quedarte en la pasividad y mantenerte por ahí. Uh-huh. Y la otra razón por la que nos cuesta trabajo pues esta situación es porque cuando el otro se cierra, nos dan ganas de rendirnos o de reaccionar igual, ¿no? Entonces, pues ahí entraríamos o en una disputa, o en parecer necios, o en cerrarnos ante una conversación que de entrada la intención era pues abrirla y que todos saliéramos enriquecidos en ese sentido. Y eso pasa muy comúnmente y ya lo he escuchado en personas que dicen, tú me das una, yo te lanzo dos, y entonces a ver de qué lado sale más fuego. ¿Qué nos va a ayudar? Y aquí te vamos a compartir una estrategia en este sentido, una serie de pasos que te van a ayudar. Primero, pon foco en lo que sí se puede hacer, ¿ok? Solemos esperar, no sé, que la otra persona cambie radicalmente en cosas que quizás no esté entendiendo. Entonces, no es, por ejemplo, detenerse en quién tuvo la culpa, quién provocó el error, quién todo. Sino, bueno, pues enfocarnos en cómo lo vamos a solucionar, qué vamos a hacer a partir de ahora. Oye, esta situación, sí, desde la firmeza, me molestó. ¿Cómo vamos a evitar que eso suceda en el futuro? No sé, lo pienso, por ejemplo, en esos momentos de trabajo, cuando en una junta alguien de tu equipo, que tenían que hacer literal equipo, quizás para enfrentar a un proveedor, por ejemplo, te jugó en contra, o sea, de alguna manera dijo, no, es que eso no está bien y todo esto, que tiene razón, pero no era el lugar. Entonces, bueno, ¿cómo vamos a solucionar esto? Pongámonos de acuerdo para evitar que esas cosas pasen y entonces por eso es foco en lo que sí se puede hacer. Y te escucho y aplicar, tal cual como lo dice Quique, aplicarlo en una frase hacia esa persona de, oye, no quiero que nos atoremos en esto, en quién tuvo la culpa o no, porque normalmente alguien que se cierra a esa conversación, pues, como que entra en de, no, yo no tuve la culpa, no, pero tú sí. No, a ver, no nos atoremos en eso y mejor, ¿qué te parece si nos enfocamos en esto que podemos hacer diferente a partir de ahora? Y entonces es quitar el foco al atorón en la conversación, a ese cierre que se da, para poder abrir otras posibilidades y otros espacios de conversación, ¿no? Esa es buenísima. Segunda estrategia en este sentido, cuando ves que la otra persona se está cerrando, refleja lo que estás observando sin hacerlo un ataque. ¿Qué significa esto? Oye, decir, noto que esto te pone incómoda o te pone incómodo, ¿ok? Uh-huh. Y ahí puedes lanzar una pregunta. ¿Qué sucede? ¿No? Inclusive, pues decirle, oye, la idea de mi conversación, evidentemente no es hacerte sentir mal. Sin embargo, sí es para mí importante decirte que esto está sucediendo, que esto me está generando, que está causando problema en el equipo, problema con los amigos, problema en tal situación, o está pues llevándonos a un punto que probablemente en el futuro nos juegue en contra. Entonces, es bien rico cuando sí hablamos de la situación y no atacamos a la otra persona. Así es, ¿no? Aquí el punto es, a ver, te quiero ayudar. Y mucho de lo que decimos cuando damos un curso relacionado con feedback es, el feedback es un regalo, debemos de darlo con esa intención y recibirlo con esa intención. Entonces, pues, partir de ahí, y creo que incluso abrir las conversaciones del feedback cuando sabemos que de hecho la persona puede estar en modo resistente, en este modo de cero escucha y demás, pues para empezar diciéndolo desde ahí, oye, pues esta conversación, el objetivo no es señalar, no es culpar, sino más bien pues que crecer, desarrollarnos, que juntos hagamos esto, pues una conversación que nos enriquezca en ambos sentidos, y de entrada ya ahí también te pones tú de por medio. Porque es necesario decir lo que estás viendo, lo que estás sintiendo, que se aclare y que se eviten los problemas. El feedback es un proceso bien bueno para mejorar las relaciones. Tercera estrategia. Pregunta para responsabilizar sin confrontar. O sea, la otra persona sí se tiene que hacer responsable,
Sin embargo, no tiene que ser una confrontación de a ver de dónde sale más fuego. Entonces, sí, así como tú te haces cargo de esto, exacto, y tú esto y tú lo otro, ¿no? Tú tienes que ser responsable, ¿no? Y entonces hasta el dedito ese que piensa lo que tanto te choca que te vayan señalando. Entonces, preguntarle, por ejemplo, oye, ¿qué parte de esto podrías asumir tú responsabilizándote de los resultados, ¿no? ¿Qué puedes empezar a hacer para solucionar? Y se vale ponerle esta palabra, ¿cómo te vas a responsabilizar? Porque esta es una de las cosas bien importantes. De esta cuestión que dices, Arthur, en donde damos un feedback constructivo, que es darle un regalo a la otra persona, es, oye, esto te toca a ti, ¿no? Esto es tuyo, no es que yo lo vaya a solucionar. ¿Cómo lo vas a solucionar? Sin embargo, es una manera muy amable, muy empática de decir las cosas. Oye, y ahorita que te escucho, estoy recordando una sesión de coaching que tuve justamente el día de ayer, en donde me platicaba, una de las cosas que está trabajando esta persona es esta comunicación asertiva, y dio retroalimentación a un colaborador que pues no había hecho como debía hacer su trabajo, y cuando esta persona, mi coachee, le dijo, oye, ¿qué pasa con esto? Se cerró y dijo, no, pues no es mi culpa, ni tengo tiempo, ni nada de eso. Bueno, después lo llamó en corto para platicar con él y le dijo, oye, porque al parecer se ofendió un poco porque lo expuso ahí frente al grupo. Entonces lo llamó, le ofreció una disculpa. Y una de las cosas, ya ofreciendo, después de haberle ofrecido la disculpa y entrando con más profundidad y a detalle en la conversación, le planteó la pregunta, y ahí es donde las preguntas se vuelven valiosas. Le preguntó, oye, a ver, si tú estuvieras en mi posición y recibieras una respuesta así, ¿te quedarías satisfecho o contento? Y la persona dijo, no, pues no. O sea, después de unos segundos de reflexión, sí dijo no y lo aceptó. Y eso lo llevó a otra reflexión. En lugar de que mi coachee, este líder, le dijera, no, es que tú y por esto y lo otro, le planteó una pregunta que le hizo cambiar el enfoque y le hizo aceptar como su responsabilidad. Y justamente estamos hablando de una persona que se cerró en un determinado momento a aceptar el feedback, pero después de esa pregunta, la conversación fluyó de una manera distinta. Y el feedback, por incómodo que sea, como en este punto que nos lo vas poniendo, debe de tener el objetivo de ayudar a la otra persona a crecer, a darse cuenta quizás de esas áreas que no estaba observando y no que se convierta en una crítica. Entonces hay que borrar el punto de crítica hacia la otra persona y tiene que ser algo de, oye, yo estoy observando esto. Que inclusive en algún punto también tú mantén una escucha bien poderosa para darte cuenta de los elementos que te pueda dar. A veces, y caen mucho, sí, en la víctima, en la defensa. Sin embargo, también, y me ha tocado vivirlo en muchos procesos, donde la otra persona dice, oye, en esto tienes razón, sin embargo, te está haciendo falta esta información. Uh-huh. Y entonces también se vale reconocer y decir, no tenía esa información, qué bueno que me la compartes. Claro, y además ahorita que dices lo de la crítica, y mucho o sea, no lo hagas desde la imposición. Da en el feedback que tu intención sea el hecho de verlo como un crecimiento en ambos sentidos. Entonces, oye, podemos tener esta conversación o verlo como una crítica o como una oportunidad de ajustar y crecer. ¿Cuál eliges? Entonces, ya ahí abres las posibilidades y no lo ven como que estás tratándole de imponer algo, ¿no? Entonces, creo que eso se vuelve rico. Una recomendación bastante interesante que te va a servir es el libro de conversaciones cruciales. Me lo recomendaron en un team building uno de los directores y me parece un excelente libro, de Kerry Patterson. Es excelente para aprender a mantener la calma y el foco ahí cuando el otro se pone complicado, se pone difícil. El título pues lo resume todo, conversaciones cruciales. Entonces, bueno, pues una recomendación ahí de lectura. Y como cualquier cosa en la vida, para que vaya teniendo mejores resultados hay que estarla practicando. Por eso el feedback debe de ser algo natural, que demos cotidianamente y que recibamos también cotidianamente. Y ahora nos metemos en esas aristas que son complicadas y viene esta, y si el feedback se lo tengo que dar a mi jefe, ¿qué onda ahí, Artur? Se vuelve complicado, o sea, de entrada, y bueno, en la cultura mexicana sé que nos escuchan de diferentes lugares, de diferentes países, pero hablando particularmente de la cultura a la que pertenecemos, no se atreve mucho la gente a darle feedback a su jefe, de repente lo puede ver como una falta de respeto, y no es eso.
Para nada es una falta de respeto, es una oportunidad para construir juntos una relación más madura, más clara, más horizontal, y ahí es donde se vuelve importante, ¿no? La clave aquí es el tono, ¿no? En que lo hagamos, el momento, la intención con la que lo hagamos. Entonces, creo que de repente nos vamos con ese sesgo de que no, la jerarquía es importante y yo no podría decirle qué tiene que hacer bien mi jefe. Por supuesto que sí. Por supuesto que tienes elementos para poderle decir algo que pueda mejorar. La clave nuevamente está en cómo se lo decimos, en qué momento se lo decimos y con qué intención se lo decimos. Me parece que eso es clave. Y a ver, Kike, ¿por qué nos cuesta tanto trabajo decirle algo a nuestro jefe? Una de las primeras cosas por las que nos cuesta trabajo es porque pensamos que esas jerarquías son intocables, ¿no? Ahorita que decías, bueno, pues, ¿qué le puedo decir que hace mal? Oye, a lo mejor estoy necesitando más apoyo de ti con este cliente, con tal área, y no lo estoy recibiendo. Si no estoy recibiendo eso, pues lo necesito decir. Entonces, no es que sea intocable. No va a ser un ataque hacia la persona como con tu jefe, como con ninguna persona. El punto sí es irlo practicando. Aquí hago un paréntesis. Si no le has dado nunca en la vida feedback a tu jefe, bueno, pues empieza por cosas pequeñitas. Claro. O sea, no pienses en un enorme, porque seguramente te va a ir mal. Vele dando feedback así de, oye, ¿sabes? Me gustaría recibir de ti más apoyo con la gente de esta área. Estoy necesitando esto de ti. ¿Es posible? ¿No? Entonces, esa es una de las cuestiones. Nos cuesta también porque sentimos que cuando hablamos con el jefe ponemos en riesgo la relación o nuestra estabilidad o nuestro puesto, ¿ok? Que eso es muy natural, o sea, sí me puedo pensar y mucha gente le debe tener miedo a esa parte de decir, chin, pero pues, si me llevo bien con él porque siempre le he dicho que sí a todo, porque, etcétera. Y ahora le voy a dar feedback que no, híjole, va a poner, el riesgo a perder mi trabajo. Entonces me parece que son preocupaciones muy naturales, ¿no? Por eso es importante conocer a la persona y saber por dónde le voy a llegar, cómo se lo voy a decir. Esa es una característica, ahorita seguimos con algunas más, pero esa es una característica del feedback, o sea, tiene que ser hacia la persona, claro, en el tono en el que esa persona lo necesita y va a tener mayor apertura. Entonces son estos pequeños pasos que van ayudando. También, ¿qué pasa, Artur? ¿Cuáles son otras de las razones por las que nos cuesta? Porque confundimos respeto con silencio. O sea, podemos ser muy respetuosos y sí decir las cosas, pero creemos que respeto es, mejor no le digo nada, ¿no? Y así lo respeto. No, estamos confundiendo dos conceptos bien diferentes. Guardar silencio no significa ser respetuoso, todo lo contrario, estás permitiendo cosas que de decirlas mejorarían mucho esa relación, esa interacción y los resultados. Y además, una siguiente razón es porque muchos jefes, por historia o por cultura, no están acostumbrados a recibir feedback desde abajo. Y eso, pues al final intimida y pues creemos que va a ser lo mismo con esta persona que tenemos ahí arriba. Y lo que es cierto también, y seguramente tú lo habrás vivido, coméntanos por ahí, sí, hay personas, hay jefes que se amparan en la jerarquía y dicen, a mí no me va a dar feedback justamente uno de mis colaboradores. Por eso hay que empezar poquito a poco, decirle algo de lo que estamos necesitando para que esto pueda fluir. Claro. Porque errores que cometemos así es que lo sueltas así todo de golpe, abres la presa para que salga el agua a toda presión y obviamente pues va a haber lastimados en ese sentido. O utilizar un tono pasivo-agresivo, ¿no? Creo que a veces de repente es, no, pero pues, y avientas el cuchillo, y quisiste como soltárselo, pero fue entre broma, etcétera. Entonces, eso no ayuda. Mejor habla directamente con él y crea ese espacio para poderle decir las cosas. Que mucho de esto que decías, ¿no? En nuestra cultura se suele decir en broma lo que quieres decir en serio. Ay, sería bien bueno que me apoyaras en la siguiente, ¿no? Y eso nos lleva también a un punto en donde de pronto hablamos movidos silvestremente por la emoción, ¿no? Entonces, un día, pues sí, ya llegó el nivel tan alto
que lo escupes, ya no lo pensaste y le dices, ya me harté de tal cosa, inclusive, bueno, pues puedes hacer algún ademán que se pase de tueste y eso evidentemente sí te va a jugar en tu contra. Oye, y aquí se liga con el episodio anterior, hemos estado ligando Poniéndolos así, episodios y todo, pero bueno, aquí se liga con el episodio anterior donde justamente hablamos cuando el día te pasa por encima, ¿no? Y tienes un día complicado y todo eso, y una de las estrategias que compartimos contigo fue el tema de no tomes decisiones en ese momento. Esto puede estar muy relacionado. Querer ir con el jefe cuando estás muy molesto porque a lo mejor no te dio el aumento, porque algo sucedió ahí con tu jefe y quieres ir desde ese hartazgo, desde ese enojo a decirle las cosas. Recomendación, no lo hagas, no vayas en ese momento porque tu emoción te está rebasando. Entonces mejor deja que las aguas se calmen un poquito, pienses mejor las cosas y actúes. Y una última situación, y esta es buenísima, date cuenta y ten consciente de que es tu jefe. Entonces no lo quieras corregir como si tú fueras el jefe, ¿no? Entonces, bien, esto es buenísimo, buen sí. Punto. Porque luego queremos, no, pues te pones en una posición en donde no estás. Este sirve también, por ejemplo, con quienes tienen papás y que todavía están en esa situación. ¿Le puedes dar feedback a tus papás? Por supuesto que sí, pero siempre recuerda que son tus papás, ¿ok? Entonces, ya sea que lo tuyo seas muy joven y todavía vivas, por ejemplo, con ellos, o que pues ya seas adulto más grande, siempre recuerda, o sea, al final son tus papás, siempre recuerda, es tu jefe. Así es. Y vamos a entrarle a las estrategias. Vamos Quique. entrándole. Y la primera de ellas es elige bien el momento. Elige que no sea en medio del caos, que no sea por correo, que no sea en el pasillo, porque algo que también puede suceder comúnmente y como es a tu jefe es como te cuesta tanto trabajo de repente pescarlo o agarrarlo pues disponible, pues lo primero que se te ocurre es lo ves pasar y ya lo quieres abordar ahí. Mal momento. Mejor, pues sí, sé que de repente puede costar trabajo, pero sí que sea un espacio seguro, un espacio donde él se sienta a gusto de recibir ese feedback y tú te sientas confortable también de darlo. Entonces, creo que eso se vuelve importante, ¿no, Quique? Sí, o no acabas de ver que salió de una reunión así está en el modo Hulk y es el momento en el que le quieres dar feedback, aplázalo, no es el mejor momento. O lo quieres agarrar en el baño, ¿no? Por ya que sí, entraron juntos. También, no son los momentos, o va a comer, en fin, una serie de cuestiones. Segunda estrategia que te va a ayudar muchísimo en esto es, habla desde el impacto, no desde el juicio. O sea, oye, mira, esto que tú hiciste tuvo este impacto. Fíjate que voy a seguir en el ejemplo de algo que tú estás necesitando con respecto a un apoyo que te abra la puerta para que en tal área o con tal proveedor, etcétera, las cosas puedan suceder. Oye, fíjate que los busqué y como tú no habías hecho tal cosa, el impacto fue este. No desde el juicio de claro, porque como tú no estás, a ti no te importa, entonces yo soy el que sufre, el que recibe los golpes de la otra área. Entonces, no es juzgar, porque cuando nos sentimos y nos sabemos juzgados, normalmente lo que vamos a hacer es ponernos en modo defensivo. Y si es el jefe o la jefa, pues más, ¿no? Claro. Ahorita me hiciste armar un feedback a uno de esos líderes que conocemos, que pondré entre comillas líderes, que arman todo un team building, pero no participan, llegan tarde, etcétera, etcétera. Ya sabes de quién estoy hablando. Y un buen feedback en ese sentido y tomando esta estrategia que nos recomiendas, Quique, pues podría ser esta parte de, oye, en el momento en que tú llegas tarde al feedback, al team building, en el momento en que tú no te involucras, pues la gente lo percibe como falta de interés de tu parte y es tu equipo y es tu gente. Desde ahí, en lugar de decirle, no, pues eres un irresponsable o qué mal líder eres porque no llegas, pides un team building y no llegas, etcétera. Entonces creo que este es un ejemplo que me vino a la mente pensando en esta persona que se le podría decir en caso de que, por ejemplo, fuera tu jefe, ¿no? Y callarlo tampoco es opción. Entonces, bueno, pues hay que ir mediando para que el balance no se rompa. Así Tercera estrategia sería no critiques, haz propuestas. O sea, en lugar de criticar lo que está haciendo mal, propon. O sea, ¿qué te parecería si acordamos al inicio cuánto tiempo tendremos para estas ideas abiertas? O sea,
desde la propuesta. Oye, mira, a ver, creo que esto pues, nos puede facilitar las cosas. ¿Qué opinas, no? Porque en el pasado, pues esto no funcionó y sí me gustaría comentártelo. Entonces, desde esta propuesta, además le facilitas, o sea, es una de esas estrategias que además de darle feedback porque le estás diciendo lo que no está funcionando, pues al final también le allanas el camino a tu líder, a tu jefe, diciéndole, proponiéndole cosas y solucionándole la vida. Y es que como decíamos hace ratito, la verdad es que la crítica es bien molesta. Imagínate que alguien llega a tu casa y se pone a criticar lo que tienes. A lo mejor hay algo, no sé, ya estas clásicas donde tienes conectadas muchas cosas en un solo enchufe, ¿no? Entonces, bueno, por seguridad no debería de ser. Pero si llegan a modo de crítica, ve nomás cómo tienes ahí, eso va a explotar, se va a quemar la casa, te va a dar coraje y en ese momento lo que te va a pasar con esa persona es que va a haber desconexión y va a haber separación. Aunque tengas razón y aunque cuando se vaya lo arregles, ¿ok? Pero al final, pues la manera en como lo decimos a nivel de crítica no va a funcionar. Aquí un consejo clave, particularmente en el feedback a tu jefe, es hazlo en un tono colaborativo. No en un tono de reclamo. Eso me parece que es importantísimo. Cuando tu jefe lo detecte desde esta parte de querer colaborar, de que mejoren las cosas, pues entonces me parece que la situación va a cambiar. En lugar, no sé, por ejemplo, una frase como, sé que quieres lo mejor para el equipo, por eso me atrevo a mencionarlo. Entonces, esa entrada dentro de esa frase va a cambiar la manera en cómo recibe tu jefe ese feedback. Y para que vaya cambiando en ti la manera de dar feedback, te vamos a proponer aquí un ejercicio muy dinámico que tú vas a poder hacer. Y entonces, en este momento donde estés, piensa en esa persona que te cuesta trabajo darle feedback. Ya sea porque es cerrada, porque es tu jefe, porque tiene X circunstancias. Piensa en esa persona. ¿Quién es? ¿Qué características tiene? ¿Cómo habla? ¿Cómo se mueve? Vela teniendo ahí en tu mente. Piensa, inclusive, si por ahí le pones el apodo, ¿no? Bueno, pues piensa en ese apodo. Pero tráelo ahorita, trae esa persona a tu mente. Lo siguiente es, piensa qué parte de ti se siente más incómoda, ¿no? Por quererle dar ese feedback a esa persona. El miedo a herirlo, ¿no? Pregúntate, o sea, a lo mejor te da miedo ahí herirlo, que es también mucho parte de nuestra cultura que de repente ahí nos sesga, a que no te escuche o a que se enoje contigo. Entonces, revisa qué puede ser ese motivador, esa situación que más te incomoda. Que inclusive en más te incomoda puede ser tuyo. Puede ser claro. Es que ahorita que decías no me escucha, hay personas o que hablan muy bajito o que a lo mejor es que yo quiero, no, porque le dan mucho la vuelta. Entonces también vete dando cuenta porque, bueno, en el feedback lo que no dices se acumula y al final eso acaba siendo una bomba de tiempo que sí o sí va a explotar. Y puede explotar, en este caso puede ser con tu jefe, como también puede ser con inocentes, que eso pasa muchísimo, ¿no? Claro. No buscas quién te la hizo, sino quién te la paga. Entonces, como ya está así la bomba, tú la tienes que lanzar. Y ya sea que la lances, por ejemplo, con gente de tu equipo o con gente que te quiere y que puedes dañar en tu casa. También. A ver, esto que dice Kike es muy cierto, esto que comentas, porque yo lo que menciono y hago la analogía es como un animalito muerto abajo que quieres meter abajo de la alfombra cuando no das feedback. ¿Qué va a pasar? ¿Qué pasa después de 2 semanas? Empieza a apestar. Sí. Va a salir, créanme, por más que lo ocultes bien, por más que hayas elegido empieza a apestar eso y va a salir de diferentes formas. Entonces, pues mejor ten esa conversación valiente, que al final es el feedback, para que se solucionen las cosas de la mejor manera. Y es bueno, entrarle hay que practicar. Por ahí están las preguntas, está una serie de acciones que tú puedes empezar a hacer poquito. Por ejemplo, para que lo vayas practicando, reconocer a otras personas también es darles feedback. Entonces, oye, reconozco en ti esto, te agradezco por aquello, y entonces empiézalo a practicar desde la firmeza, por ejemplo, cuando des un reconocimiento, desde la firmeza con lo que sí hizo bien. Oye, te reconozco por esta llamada que acabas de tener con el cliente, en donde noté esto en ti. Y como siempre hablamos con la neta, la verdad es que te queremos decir que no todos van a recibir bien tu feedback.
No todos los jefes se van a abrir de inmediato, no todos. Entonces, pues siempre suceden ese tipo de situaciones y las reconocemos y las vemos. Es cuestión de también ver tú qué vas a hacer con base en todas estas estrategias que te acabamos de compartir para sacar el mayor provecho bajo esas situaciones. Y cuando lo das con una intención correcta, con empatía, claridad, cuando tienes este valor de decir de manera muy amable y muy cercana hacia lo que quieres, abre camino. Esto es bien importante, abre camino. Puede ser que no lo veas en el mero momento, pero ya abrió camino. El hecho de decirlo hace que las cosas cambien. Y algo hermoso es, el feedback es también una forma de decir, me importas lo suficiente como para ser honesto contigo. O sea, grábate esto. Creo que esto es clave, Quique, el hecho de pensarlo desde esa perspectiva, porque le va a dar una intención distinta a tu conversación. Esa intención, hay que pensar en una intención constructiva siempre con el feedback. Y bueno, constructivamente también te invitamos a que te suscribas. Recuerda, dale suscribirte a Código Compartido, el podcast en YouTube, en Spotify, danos seguir, en Apple Podcasts, en cualquiera de las plataformas que tú nos sigues. Y bueno, también síguenos en redes sociales, en Instagram, en Facebook, en nuestra página web, en fin, en varios lugares nos encuentras. En redes sociales estamos continuamente dando información valiosa, metiéndole de todos estos temas que nos va compartiendo la comunidad y que bueno, de ahí, de alguna manera, también estamos haciendo alianzas con otras personas. Entonces, claro, enriquecemos el contenido. Y suscríbete porque eso se vuelve importante para que nos des seguimiento. Y bueno, pues ahí suscribirte a nuestro correo electrónico anicual.pro/2 minutos con número. Y bueno, pues con solo hacer eso nos ayudas a que más personas tengan mejores conversaciones y menos gritos internos. Muy bien. Desde este feedback, gracias por escuchar Código Compartido, por ser parte de la comunidad. Y bueno, nos vemos, Arthur, y nos escuchamos en el siguiente. Nos vemos pronto.